Fuga de Radio. Arquitectura y ciudad, con Pablo Canén. Pablo, ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿cómo estás? Ahí estás. A ver si te escuchamos bien ahí. Hola, ¿estamos Ahora bien? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Probando 1, 2, 3. Muy bien. Todo en orden, por suerte. Hoy con una invitada. Venimos con Adriana Goni, colega docente de facultad, profesora adjunta del Instituto de Teoría. Es antropóloga en su formación de grado, pero con una profusa trayectoria de posgrados. Básicamente, doctora en planificación territorial y estudios urbanos, con postdoctorado en planificación colaborativa. De modo tal que, Adriana es una de las personas que en la FADU ha complementado desde su saber y complementa una dimensión de la que vamos a hablar hoy, entre otras, pero hoy vamos a hablar de urbanismo participativo, de planificación colaborativa. En todo caso veremos si podemos desambiguar algún término, pero Adriana, te damos la bienvenida y las gracias y te tiramos la primera pregunta sobre, ¿qué es el urbanismo participativo? Bueno, gracias a Pablo y gracias a los compañeros y compañeras acá de la Uniradio, que siempre me da mucho placer venir a hablar con ellos y ellas. El urbanismo participativo, en realidad, nosotros tendríamos que deconstruirnos bastante más atrás en el tiempo. A veces me gusta ser la antropóloga y me voy miles de años para atrás, así que no se asusten. En realidad es la posibilidad, la riqueza de que en nuestro territorio, nuestras ciudades, la construyamos entre todos desde distintas miradas, desde distintas necesidades. Y es algo que tradicionalmente en el mundo se ha hecho y se continúa a hacer, ¿no? En realidad, con el salto de escala a las grandes ciudades, ¿no? Que ya conllevan desde el inicio, la complejización en los modos que tenemos de gobernarnos, ¿no? Porque cuando empiezan a crecer las grandes ciudades, empiezan también a construirse, las ciudades-estado, ¿no? Y ahí el gobierno es más centralizado, pero generalmente, tradicionalmente, había formas colectivas, ¿no? Amartya Sen tiene un libro muy lindo que se llama La democracia de los otros, ¿no? En la que dice, ahora nos parece que la democracia es una forma colectiva, horizontal de decisión, pero en realidad en todas las culturas han existido formas de autogobernarse y de autogobernar los propios recursos naturales, ¿no? Después con la urbanización, distintos pedacitos de las ciudades, ¿no? Entonces, incluso los griegos, enseguida, la democracia que proponen en un momento muy violento, ¿no? Con imperios, ¿no? Con gran centralización, ellos proponen que para que las ciudades tengan este modelo de gobernanza, horizontal y distribuido, también tienen que multiplicar los espacios y los lugares, ¿no? Decidir barrios, distritos, y esos también tienen que autogobernarse, ¿no? Entonces, participar, es más que participar a algo, es decidir en conjunto, informarse y tener el derecho, ¿no? A que lo que esté sucediendo en nuestro territorio, podamos en alguna forma incidir y también desde el vamos, ¿no? Decir cómo se puede transformar ese territorio, ¿no? Digamos, Adriana, y en el tiempo reciente, vamos a suponer, del 60, 70 en adelante hasta el momento en el que nosotros nos encontramos en actividad académica, ¿qué implica hoy el urbanismo participativo? Bien, el urbanismo en realidad es una disciplina complejísima, porque el urbanismo tiene al interno la arquitectura, las ciencias ambientales, ¿no? La sociología, el urbanismo considera todas las dimensiones de la vida humana. Pero al mismo tiempo, la ciencia, que nos ha fraccionado, ¿no? Un poquito en lo social, en lo espacial, tampoco considera y ha considerado muchas veces el involucrar al hombre normal, ¿no? Al no científico en la toma de decisiones o en los estudios complejos. Entonces, en realidad, el urbanismo, yo me voy todavía un poquito para atrás y después vengo a los 60, cuando las ciudades y la industrialización empieza a tener una dimensión que además se ve que es negativa para la salud, ¿no? Las fábricas, el trabajo infantil, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la contaminación. Ahí decide empezar a eso, ¿no? A tener formas bastante rígidas de organizar la ciudad y expropia a las personas, ¿no? De la capacidad de decidir,
¿no? Estamos hablando siempre de tiempos muy autoritarios, incluso entre el urbanismo inglés, que era como el urbanismo sucio, y el urbanismo alemán, que es como el urbanismo ambientalmente, ¿no? Un poquito mejor, ya también ahí siempre con un autoritarismo, ¿no? Eran los generales que decidían cómo la ciudad se iba armando. Entonces hay como una expropiación de la capacidad de las personas de decidir sobre su propio ambiente. Esto, viniendo un poquito más acá, claramente en los 60 y los 70 hacemos un salto grande, Pablo sabe que estudia la historia, en los 60 y en los 70 hay también un boom, ¿no? De una, digamos, de que, bueno, hay varias minorías que entienden que tienen derechos, ¿no? En varias ciudades grandes del mundo, ¿no? En Norteamérica es uno de los ejemplos, bueno, cuando estaba pasando también todo el tema del pacifismo y demás, pero también esto de que las minorías tienen derecho a decidir, ¿no? Entonces vemos en los grandes, por ejemplo, en los grandes suburbios o en los barrios populares, ¿no? Que empieza a salir esa cuestión de por qué tienen que decidir por mí. Y lo que están decidiendo por mí en realidad no me gusta, porque en vez de armarme casas, ¿no? Como decía Roger Hart, como decía Alexander, o todo ahí empieza todo el tema del advocacy planning, ¿no? Como abogados que dan derechos a los grupos para que decidan sobre sus espacios de vida. En vez de parking, yo quiero parques, ¿no? En vez de casas populares chiquitas, yo necesito, ¿no? Espacios para los niños y niñas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay en los 60 y los 70 una gran crítica, y hay muchos arquitectos y arquitectas, muchas arquitectas, ¿no? Que están probando y que empiezan a probar, a decir, bueno, si nosotros no incluimos los grupos que piden por sus derechos, no podemos seguir haciendo ciudades homogéneas, ¿no? y iguales, con las mismas recetas en todo el mundo. Y ahí empieza a salir lo que se llama New Urbanism también, que es como un urbanismo más a escala humana, ¿no? Empieza toda esa crítica y se dice, bueno, necesitamos volver a un canon antropológico de los espacios y tener un urbanismo un poquitito más cerca de las necesidades, pero al mismo tiempo no seguir excluyendo a la gente que obtiene eso porque reivindica y arma movimientos políticos, ¿no? Para tener eso. ¿Cómo hacemos para incluirlos y que no sea una buena política, sino que sea un logro de las personas que están ahí? Ahora, en un momento, esta vocación política, alguna vez en la columna hemos mencionado, en el caso norteamericano, Jane Jacobs, en el caso francés, la producción académica de Henri Lefebvre. Digo, pero esta vocación política de base, si se quiere decir así, en un momento empieza a metodologizarse, discúlpenme esta palabra cuasi inventada. Me explico, empieza a hacerse, digamos, una construcción, digamos, que podríamos calificar hasta de tecnologías de la participación, ¿no? O sea, eso que, simplificando el relato, podríamos catalogar en un momento de más intuitivo. ¿Cómo pasa a ser algo más analítico, más detallado en el proceso? Bueno, ahí también está muy buena la pregunta, porque es una pregunta muy controversial, ¿no? Esto también tiene que ver con el momento en el cual hay tal grado de protesta, ¿no? Sobre la forma de hacer las ciudades, que incluso las instituciones y los gobiernos se dan cuenta que tienen que adoptar formas, ¿no? participativas, y ahí el concepto participativo también empieza un poco a hacer. Entonces, hay también una contradicción, porque si bien puede haber metodologías que facilitan, ¿no? El momento participativo, si son institucionalizadas completamente y si vienen desde arriba, de programas que en realidad lo que quieren hacer es calmar, digamos, los conflictos a priori que sucedió y sigue sucediendo en muchos lugares del mundo. Entonces es una transformación en metodologías que generalmente son consultivas, no terminan siendo la toma de decisión final. Algunos le llaman extractivas a veces, ¿no? Extractivas. En un sentido como más crítico, ¿no? Sí. En la escalera de la participación de Einstein hay una categorización que basta de tratamiento terapéutico, ¿no? Calmar los conflictos, ¿no? Dar la voz, informar, ¿no? Consultar, y finalmente allá está realmente el autogobierno, ¿no? Y las formas colectivas, ¿no? De definir y luego de gobernar también las transformaciones. Claro, porque ¿no? de alguna forma esas propias entidades, ¿no? Que tendían a concentrar y a tomar decisiones de forma autoritaria son las que ahora, digamos, imponen formas participativas. Entonces, ahí está como la gran contradicción que vos nos señalabas, Adriana. Sí, y la gran responsabilidad también para nosotros que estamos en la academia o para los profesionales, ¿no? Incluso hay a veces una banalización
¿no? Ujú. De decir, bueno, para participar hacemos un taller colorido, Claro. post-it, unas cosas y ya está. Cuando en realidad, justamente lo que nosotros estamos viendo desde analizar y trabajar mucho con las metodologías de participación, y en América Latina esto cruza muchísimo también con la educación popular y con otro tipo de cuestiones, es decir, bueno, en realidad tenemos como llegar a comprender cuáles son las historias, las luchas, las reivindicaciones de algunos territorios, incluso urbanos, ¿no? Traer también conocimientos técnicos para ayudarlos en un diagnóstico ambiental, social, ¿no? Y habilitar sobre todo espacios en los que, junto a las personas y a distintos grupos, aprendamos todos de los temas del urbanismo, porque no es difícil, o sea, sí, es difícil para nosotros que lo traducimos, pero y para nosotros que vamos como sistematizando todo, ¿no? Y qué podemos aportar desde el urbanismo, desde ese conocimiento que realmente a mí me encanta, porque como la antropología es una disciplina muy compleja, el urbanismo también lo es, ¿qué podemos aportar a mejorar esas condiciones de vida y a que las personas comprendan en qué el urbanismo las puede ayudar, ¿no? Porque en realidad sí es como resemantizar los territorios a partir de comprender cómo ordenar los territorios, redistribuir las cargas y los beneficios de algunos emprendimientos privados, por ejemplo, ¿no? Cómo todo ese tipo de cuestiones que son derechos los puede ayudar a desarrollarse y cómo otras cuestiones que pueden venir caladas desde arriba también, ¿no? Son peligrosas para mantener la calidad de vida local, ¿no? Adriana, me gustaría que, esto es desafiante por el tema del tiempo, que nos cuentes rápidamente alguna experiencia de las que tuviste estudiando y laburando en Europa. Adriana ha estado por Madrid, por Estocolmo, por Roma mucho tiempo, y digo, además tiene vínculos que ha generosamente acercado a la facultad, que han sido muy fructíferos. Y después contanos otra, brevemente, de lo que estás haciendo en Montevideo. Es decir, a través del espacio que integrás en el IETU. Bueno, en Europa sí, en Europa hay, digamos, incluso leyes y normativas de urbanismo participativo, ¿no? En el cual, por ejemplo, en la región toscana, si hay grupos de ciudadanos que piden, ¿no? Esto también en Inglaterra pasó bastante, sobre todo cuando hay bases colectivas fuertes, ¿no? Sea porque fueron barrios obreros, sea porque son lugares con mucha tradición comunitaria, han pedido a los gobiernos, por ejemplo, que les faciliten dineros, es como, bueno, recogiendo tal cantidad de firmas, ¿no? Y tal asociación y no sé qué, de frente a transformaciones territoriales para dotarse de equipos técnicos para armar proyectos o para revisar proyectos de gran porte, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos toda una serie de normativas, desde los debates públicos para las grandes obras, que son ley, pero que son con técnicos que asesoran a las comunidades, por ejemplo en el pasaje de un tren, hasta los contratos de río, que son justamente varios pueblitos a nivel escala territorial grande que se juntan con técnicos para ver cómo el que está arriba no tiene que contaminar porque el que está abajo, ¿no? Entonces va por la planificación, pero también por la gestión colectiva, hasta laboratorios urbanos. Esto es muy interesante, por ejemplo en Milán, pero también pasó en Madrid y en otros lugares, en los que la universidad también tiene un rol fundamental, porque la universidad está como abriendo camino y dialogando mucho en incorporar esta diversidad de miradas y habilitar los espacios para las personas. Estos laboratorios urbanos trabajan en justamente acercar las diversidades, traducir en lenguajes, en comunidades muy multiculturales hoy en día también, ¿no? En las periferias. Encontrar los lenguajes, y acá también se cruza un poco con lo artístico, porque el urbanismo tiene que ir incorporando también lenguajes que acerquen a las poblaciones, y entonces va incorporando narración, va incorporando síntesis, por ejemplo, ¿no? en materiales o instalaciones, etcétera, etcétera, de alguno de los proyectos. Y bueno, esos laboratorios urbanos, uno, por ejemplo, está guiado por el Politécnico de Milán, que capaz que viene en noviembre por acá. Podría ser algo así como son nuestros PIM, ¿no? Nuestro APEX, claro, pero muy mirado para el urbanismo, ¿no? Para las transformaciones urbanas. Y Adriana, me interesa mucho tu experiencia en el laboratorio que has conformado en el Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos de la Facultad de Arquitectura, y además, en ese sentido, tu vínculo con el tercer nivel de gobierno en el municipio B, ¿no? Que bueno, yo quiero
quiero pensar que de a poco va a ser una oportunidad para estas prácticas también, ¿no? Sí. Por eso que decía también. Sé que no es fácil, entiendo que no es fácil, pero bueno. No, yo creo que en Uruguay estamos en un punto en el que, por un lado, dentro de las leyes y las normativas, por ejemplo, en la Ley de Ordenamiento Territorial, nosotros tenemos la participación como un derecho de los ciudadanos, ¿no? De saber lo que va a pasar en su territorio, saber cuáles van a ser las transformaciones, opinar, digamos. Claro. Pero al mismo tiempo nos falta, digamos, que el decir el cómo. O sea, tenemos el derecho a, pero no hemos desarrollado mucho el cómo. ¿Cómo hacemos para eso, no? Para que no sea una participación spot. Bueno, hago un taller de tal cosa, claro, y ya hice participación, claro, ¿no? Hago una audiencia pública cuando termino de hacer el plan y ya hice participación, ¿no? Bueno, en muchos proyectos, por ejemplo, de gran impacto ambiental, se han implementado esto, ¿no? Bueno, es que es parte del marco normativo de la Ley de Ordenamiento Territorial desde el 2008, ¿no? Claro, y se ha denunciado también por parte de muchas organizaciones como esos talleres, como vos señalabas, Adriana, son usados para expiar culpas, ¿no? Y justificar, decir, no, bueno, se hizo una consulta con vecinos, se hizo una consulta y ya queda como así rapidito, te lo despachamos el asunto y sale. Es una línea de investigación que en realidad en la facultad y en el instituto yo empecé hace 20 años con docentes, Laura Massini, Cecilia Lombardo, después, gente que realmente lo estaba tratando de hacer, ¿no? Estaba tratando, por ejemplo, también cuando con Arana hicieron todo el proceso de definición en el barrio sur, ¿no? De cómo deberían ser las viviendas, la refacción y no sé qué. Pero claro, con altos y bajos, ¿no? Y se pensó que la ley iba a marcar. El tema con la ley es que efectivamente, cuando uno hace un plan o algo, tiene que hacer una memoria de información, como un diagnóstico, una memoria de participación, que se supone que las personas deberían haber participado en algún momento, y una memoria de ordenación, ¿no? Que es la que te da cómo va a funcionar eso después. Y las instancias de puesta de manifiesto y audiencia pública. Claro, el tema es que el único cómo es la audiencia pública, ¿no? La puesta de manifiesto y la audiencia pública. Claro. Entonces, no es vinculante hacer una participación real claro, y demás. Puede ser en parte. Yo lo digo porque no está tan desarrollado ese campo también en Uruguay, a veces somos poquitos, pero efectivamente lo que nosotros desde el laboratorio estamos tratando de hacer es, en una diversidad de situaciones, ¿no? Yo también trabajo con el CURE, entonces también estamos ahí tratando de ver a veces escalas territoriales un poco más amplias, en una diversidad de situaciones, cómo hacer para que tener métodos, técnicas, ¿no? Y con personas preparadas para facilitar esos procesos y para realmente habilitar eso. Y lo que una suerte de mediadores. Son una suerte de, claro, son como proyectistas, diseñadores, pero con instrumentos de mediación, de escucha, ¿no? A veces son grupos interdisciplinarios, o sea, lo hemos visto, pero en el urbanismo nosotros construimos todo el tiempo transdisciplina. O sea, estamos construyendo todo el tiempo un conocimiento transdisciplinario. Y esto voy a hacer un paréntesis porque hace 20 años, cuando empezamos, se decía, bueno, nosotros ponemos al centro un tema y el sociólogo lo mira a su lado, el arquitecto claro, de su lado. Y en el urbanismo no, en el urbanismo decimos, bueno, la metodología ya tiene que ser con esa mirada, ¿no? Yo cuando hago y pongo en pie algo, tengo que tener ya el conocimiento de cómo escuchar a las personas, o la atención, ¿no? Y después cómo irlo traduciendo, digamos, también en intervenciones, o en planes, o en programas. Es una disciplina de gran complejidad. Y bueno, y ahí lo estamos haciendo en Montevideo en particular, en Uruguay, porque en Uruguay, además de la Ley de Ordenamiento Territorial, tenemos la Ley de Descentralización y Participación Correcto. Ciudadana, que desde el 2012 está probando realmente a que los municipios tengan un rol importante, ¿no? El tema de los municipios que siempre tienen que coordinar con otros, ¿no? O sea, porque los fondos son pocos, porque no tienen las competencias, y entonces en el territorio a veces hacen lo que se llama, en italiano se dice a pioggia, ¿no? Inversiones a lluvia, ¿no? Te doy a vos, te doy a claro. vos, te doy a vos, porque están sosteniendo prácticas, y en general son prácticas de autogobierno, de autogestión, o sea, escuchan mucho a las comunidades, ¿no? Pero ¿cómo hacer para reforzar eso y que no sea como de segunda o de tercera, ¿no? O que no sea nada más que eso, ¿no? Entonces, ahí nosotros decimos, bueno, miremos el territorio, y tanto para hacer un plan como para generar un apoyo a todos esos distintos grupos que están activándose, probemos a delimitar como unos sistemas, ¿no? Como unos ecosistemas que le den fuerza y refuercen esos grupos desde programas urbanos. Y estamos en la dificilísima tarea de, todavía como los laboratorios urbanos, pero eso está bueno, por eso hicimos el Laboratorio Urbano Reactor y otros, en la dificilísima tarea de decir, bueno, tenemos toda una metodología de escucha, armamos agendas, ¿no? Y
y que no son nuestras, son de los grupos, ¿no? Nosotros, eso, ¿no? Nos vamos tirando para afuera como la educación, pues, o sea, no nos tienen, nada tiene que pasar por nosotros y cuanto antes, Porque eso... la idea es también que generen autonomía, ¿no? Que puedan seguir funcionando. Sí, que sean... Y lo rico de eso es que hay como muchas formas de autoorganización y de cogobierno que se están generando en Montevideo, ¿no? La gestión asociada entre estos grupos y las intendencias o los municipios, ¿no? En realidad o sea que hay estamos viviendo algunas prácticas. cosas que podríamos calificar de nuevas, entre comillas, Sí, ¿no? sí, Este marco jurídico conjunto de la ley de descentralización con la ley de ordenamiento, conviviendo en el sistema jurídico, tiene apenas una década. Sí. Entonces también hay que, viendo el vaso medio lleno, creo que también hay que asumir esto que decías, ¿no? Que son procesos muy recientes, ¿no? Y en el urbanismo tenemos que agarrar debates políticos, o sea, por ejemplo, esta cuestión de decir, bueno, entonces, bueno, si estoy gobernando contigo, vos lo que estás haciendo es delegarme tus deberes, ¿no? A la intendencia, la típica que los movimientos también de autogobierno, de autoorganización dicen, ay, pero me cargo todo yo, ¿no? Entonces, estas formas de cogestión y coplanificación, si uno empieza del qué queremos hacer, ¿no? Decimos planificación colaborativa, también decimos codiseño, porque en realidad desde la arquitectura también hay todo un proceso de entender la importancia de involucrar, ¿no? A las personas que van a estar en los espacios, en los proyectos urbanos, pero decimos también, bueno, para que eso luego en el tiempo se vaya cumpliendo, todavía las instituciones no están maduras, porque realmente la forma que tienen hoy en día las instituciones en Uruguay es sectorial, ¿no? O sea, no es coordinando entre las distintas divisiones, entre los distintos niveles de gobierno. Entonces ahí decimos, bueno, estas formas de gestión local o cogestión o gestión asociada, lo que le dan es como, bueno, territorializar, digamos, y coordinar en territorio. Ahora, queremos que no sean proyectos pilotos que nada, ¿no? Entonces hay un libro muy interesante, por ejemplo, de Laura Sobral, hay también, que es una brasilera que ha hecho su doctorado en Portugal, que se llama Gobernar Juntos, que está la versión en español online también. Por ejemplo, que ya está mostrando en América Latina y en otros lados como todas esas prácticas, después de 10 años, 20 años, están empujando que algunos gobiernos ya decidan, ¿no? En algunos territorios cogobernarse, ¿no? Yo creo que por ahora lo vemos nosotros en la academia. La academia siempre va a buscar cosas en el mundo, ¿no? O sea, siempre uno prueba a pescar. Pero en Montevideo, desde el Parque de Punta Yeguas que vimos, las pioneras, el otro día hicimos un evento en el Dique Magua, acompañamos un evento en el Dique Magua también, teatro en los escenarios populares de Montevideo. O sea, en realidad ahora el Molino de Pérez está sacando también una forma de gestión horizontal. Hay muchos pequeñitos ejemplos que si se suman, ¿no? Nos dan una geografía que Montevideo siempre la tuvo, pero que tenemos que volver a ponerla arriba de la mesa, ¿no? Muy interesante, Adriana. Creo que estamos en tiempo. Sí. Yo obviamente seguiría media hora más. Tenemos un año por delante, Nosotros o sea que también. te Sí. volveremos a traer seguramente. Seguramente. Adriana. Bueno, muchísimas gracias. Adriana Peña nos acompañó hoy entonces en... Adriana Goñi. Adriana Goñi, perdón. Viste que a veces se te mezclan las entrevistas. Sí, sí. Adriana Goñi nos acompañó hoy en esta entrega de Arquitectura y Ciudad. Pablo Canén, muchas gracias como siempre por estar aquí en tu columna. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Fuga de Radio. Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio.